No, se escucha, y acá el micrófono hay micrófono integrado, así que la grabación también está perfecta. Eso no es problema. Bueno, esperamos que suban las compañeras. Vale. ¿Sabes qué? La intención de la posibilidad puede ser más sencillo que se empiecen a parar todo. Pero sí,
¿Les parece que vamos pasando ¿Vamos? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al segundo encuentro del ciclo de conversatorios sobre migración y acceso a derechos de Mendoza. En esta oportunidad abordaremos la temática desde la palabra de las instituciones centrales para la movilidad humana, como es la Universidad, el Poder Judicial, ANSES y Ministerio de Trabajo. El Centro de Estudio y Desarrollo de Políticas Públicas nace en el año 2015 y cuenta con áreas de trabajo permanente en democracia y derechos humanos, ambiente, ordenamiento territorial y cambio climático, economía, trabajo y producción y acompañamiento migrante. Desde el programa Acompañamiento Migrante realizamos asesoramiento de forma integral y gratuita a personas migrantes y solicitantes de refugio en la provincia de Mendoza, promoviendo prácticas autónomas en el desenvolvimiento de las personas en contexto de movilidad humana. Del mismo modo, colaboramos en los procesos de integración local y empoderamiento ciudadano de esta comunidad y difundimos las diversas problemáticas que se les presentan en las diferentes dependencias públicas y privadas de la provincia, informando respecto de la realidad migratoria actual en Argentina. Ello en virtud también de incidir en la elaboración y aplicación de políticas públicas desde una perspectiva crítica, promoviendo el derecho humano a migrar, así como también el respeto del cumplimiento de la Ley Migratoria Argentina 25.871. En este nuevo mundo, la posibilidad de encontrarnos es crucial para lograr acuerdos y consensos que sean sostenibles. Celebramos y agradecemos la participación de los y las disertantes y la presencia de todos y todas ustedes en este encuentro y esperamos arribar a conclusiones que nos permitan repensar la práctica institucional en pos de la movilidad humana en la provincia. Muchas gracias por asistir. Les pido por favor el uso del barbijo durante la charla, porque estamos en un espacio cerrado, y le doy la palabra a Juliana Buzo, quien es coordinadora del programa Acompañamiento Migrante. Muchas gracias a todos y a todas por haber asistido, por estar presentes hoy. Este es, como decía Irene, este es el segundo conversatorio. El primero fue en el marco del Día Nacional del Migrante, el 4 de septiembre, y fue en modalidad virtual. Así que esta es nuestra primera actividad que nosotros estamos haciendo presencial. Es un gran desafío porque ya venimos de 2 años de pandemia, de aislamiento. Entonces, en ese sentido, agradecemos y la presencia de todos y todas ustedes, bienvenidas, pasen, y también la presencia de quienes hoy nos acompañan en la mesa y a la Universidad Massa. Agradecemos al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, ingeniero Martín Cremades, a la directora de Carreras de Comunicación, magíster Fernanda Rivarola, y al rector de la Universidad Massa, Daniel Miranda. Agradecemos también a Facundo, que nos ha recibido y hemos coordinado todas las actividades con él. Y bueno, como les decía, a quienes hoy están presentes en la mesa, Leticia Araya Peleiday, profesora de la facultad, Javier López Mayer, también le agradecemos, Carlos Gallo y Gonzalo Navarro, a quienes ya iremos presentando a medida que vayan dando sus disertaciones. Voy a hacer un breve comentario porque la verdad es que los queremos y las queremos escuchar a quienes hoy están aquí para exponer. Nuestra provincia es un territorio fundamental para comprender las migraciones en Argentina. Nosotros compartimos un paso fronterizo con un
país importante, con Chile, además con una ciudad importante en toda América del Sur, que es Santiago de Chile. Esta provincia no solamente es un lugar de destino de personas migrantes, sino también es un lugar de tránsito. Así tenemos hermanas y hermanos que vienen de otros países. Bueno, y acá estoy viendo a la cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia, Cintia. Muchísimas gracias, Cintia Vicente, también por estar aquí. Gracias, te había visto. Bien, muchísimas gracias. Diferentes comunidades, diferentes nacionalidades llegan a nuestra provincia y forman parte de nuestra sociedad. Las instituciones que reciben, las instituciones tanto públicas como privadas que reciben a las comunidades migrantes son fundamentales para la integración de las mismas. Su labor y sobre todo su labor y la posibilidad del acceso a derecho a migrar depende también de las voluntades políticas, de las agendas públicas que tengan que ver con el cumplimiento de la ley 25.871, que es la Ley Nacional de Migraciones, que es un orgullo en nuestro país. Entonces, partiendo de esto, agradecemos nuevamente la presencia de todos y todas ustedes. Y bueno, y hoy damos apertura a este diálogo con las instituciones, en la posibilidad de que ustedes puedan tener un acercamiento con estas personas que hoy están aquí, que son representantes de instituciones fundamentales, con las que nosotros también tenemos diálogo permanente, por eso también agradecemos. Y bueno, le damos la palabra primero a Leticia Araya Pelecay. Ella es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, magíster y docente de las cátedras de Estudios de Realidad Histórica Social y de Sociología de la Comunicación de esta facultad. Muchísimas gracias, Leti. Te escuchamos. Bueno, primero, buenas tardes. La verdad que agradecido porque la universidad abre las puertas también a estos encuentros y también es interesante reflexionar acerca de estos temas. Primero porque nos debate a nosotros mismos, ¿no? La universidad se plantea cuestiones importantes en este momento y el tema de la migración es sumamente importante. Yo voy a tomar nota, como docente, por ahí uno apela al machete, ¿no? Así que algunas cosas me gustaría así leer. Pero, por ejemplo, en la reflexión, nuestra ponencia de ahora será una cuestión reflexiva. La CEPAL, hace pocos meses atrás, nos da un informe ni más ni menos que dice que existen 11 millones de migrantes en América Latina. ¿Sí? Total, en diferentes países latinoamericanos. Y América Latina tiene alrededor de 40 millones de latinos esparcidos por todo el mundo. Una realidad que me llamó sumamente la atención y que fíjense lo importante que es esta tarea que ustedes están realizando y lo importante que es la presencia del Estado, de las organizaciones del Estado, para articular esa receptividad, ¿sí? Por otro lado, dentro de los países que actualmente tienen mayor cantidad de migrantes, Venezuela, con alrededor de casi 5 millones de personas migrando. Nuestra provincia, por esto que decía un poco Juliana, es una provincia de frontera y mayormente las comunidades que por aquí están, por aquí transitan, son mayormente las comunidades cercanas a nuestro país, ¿sí? Mayormente la comunidad boliviana, la comunidad peruana, pero también ha extendido su posibilidad de abrirse a otras comunidades, como por ejemplo la colombiana, la venezolana, inclusive la haitiana, ¿sí? Nosotros, yo voy a hacer una pequeña, como para, porque somos muchos los que estamos aquí en la mesa, algunas líneas interesantes. Primero, contarles que a finales de los 90 se inicia este proceso de apertura de las fronteras y había como que estaba en agenda el tema de migración. Desde el 2015 hacia adelante, el tema de migración sufrió realmente un vuelco importante. Las fronteras se fueron cerrando de una manera tal que los países no fuimos tan receptivos a la migración, ¿sí? Eso no es un dato menor al momento de pensar y reflexionar acerca de la migración. Por eso yo he tomado un tema que no es menor, que tiene que ver y pensar qué pasó con la pandemia, los migrantes.
¿qué le pasó a los migrantes durante la pandemia? Porque migrar no solamente es buscar oportunidades, sino también obtener derechos. Pero ¿cuáles fueron los derechos que realmente percibieron los migrantes? Algo para pensar. También pensar en tres cosas que me parecen sumamente interesantes. Tomo un concepto de Umberto Eco, un semiólogo que usamos mucho en las cátedras de la facultad, donde él hace una distinción entre el migrante y el inmigrante. Umberto Eco dice, el inmigrante mayormente es una persona que inclusive a veces se traslada en forma solitaria, no en grupo, no en familia, no en comunidad. En cambio, el migrante se traslada en forma grupal. Y Mendoza ha sido básicamente una zona de migración, por ejemplo, de nuestros hermanos bolivianos, de nuestros hermanos peruanos, de nuestros hermanos chilenos. Porque ha sido una provincia donde estas comunidades, estas colectividades, son receptivas de sus propios ciudadanos, ¿sí? Entonces, bueno, Mendoza tiene esa modalidad de migrante que empieza a buscar formas de garantizar sus derechos. ¿Qué derechos? Cuando hablamos de derechos. El derecho a educarse, el derecho a recibir salud, el derecho a recibir protección social, que no es menor, ¿sí? Yo les decía recién, las agendas desde 2015 a la fecha, sobre todo con las variaciones políticas que hubieron en nuestro continente, cerraron muchas posibilidades a los migrantes. Y aparece acá un peligro fundamental que nosotros estudiamos mucho en las ciencias sociales, que tiene que ver con esto de generar racismo o exclusiones. Y eso es una cosa que no puede decirlo, pero se genera, existe mucha estigmatización al migrante, existe mucha estigmatización a un buen trato, a un buen trabajo, a que puedan lograr tener un buen trabajo, a que sus hijos tengan la misma posibilidad de ser educados y recibir salud que el resto de los ciudadanos. Y algo que las chicas decían recién, que no es menor, hoy migrar es un derecho humano. Como derecho humano hay que pensarse que cada uno de nosotros puede migrar, ¿sí? Que alguna vez podemos migrar, así que no estamos tan seguros en nuestros lugares. Entonces por ahí esas reflexiones a mí me hacen pensar en otra mirada que no es menor. ¿Y qué es el desafío? ¿Cuál es el desafío que tenemos hoy para el migrante? Cuando nos planteamos como sociedad. Quizás en la mesa debatamos esos aspectos, pero algo fundamental, y en esto voy a hacer mención a un colega, a un compañero, a un profesor, alguien que estuvo con nosotros acá en las aulas de la universidad en algún momento, que recientemente falleció a causa del COVID, pero sobre todo por la lucha migrante, que es más ni menos el licenciado David Ayala, colombiano, que tuvo mucha pertenencia al colectivo migrante, y sobre todo con él, en algunas oportunidades que hemos compartido, varias, tuvimos la suerte de, por lo menos, de hacernos estas preguntas. ¿Qué pasaría si hubiera un paro de migrantes en este país? Ya no hubo. Alguna vez hubo un paro de migrantes. ¿Qué le pasaría a la sociedad argentina? ¿Sí? ¿Qué pasaría en este sentido? Nos quedaríamos sin cuidadores en las casas, de tanto de ancianos como de niños. Habría empresas o fábricas que quedarían al descubierto por los trabajadores que tienen en negro, ¿sí? Que es difícil que las empresas blanqueen esas situaciones. Y también, ni más ni menos, que también pensamos que no existirían albañiles o quien prepare la pintura de las casas, ¿sí? O quien levante la cosecha en los tiempos de cosecha. Fíjense lo importante que es traer este tema a la mesa y qué importante que es debatirlo en conjunto, y está bueno que las organizaciones interactúen, porque son las organizaciones las que dan respuesta. Creo que es un desafío que le queda a nuestra provincia, a nuestro país, de abrir la agenda de migrantes, o sea, la agenda para pensar en términos migrantes.
Pensar en términos migrantes significa incluir, ¿sí? Y pensar en términos migrantes significa que alguna vez nosotros podemos entrar. Entonces, es una pregunta que dejo un poco tirándola, pero que bueno, que nos ayudará también a pensar y a reflexionar en estos espacios. Porque nos tenemos que sentar a debatir cuáles son los sujetos políticos que están presentes. Y aquí, como migrantes también, hay sujetos políticos que articulan sus intereses y sus necesidades, y que siempre es necesario poder escucharlos. Les quiero contar algo autorreferencial. No soy migrante, pero sí lo soy, porque desciendo de un pueblo indígena que es Huarpe, y adentro de la misma provincia, el pueblo Huarpe también fue migrante. Migrante porque no fue reconocido por la colonización, ¿cierto? Entonces, acá también tenemos que descolonizarnos y dejar de negar esta problemática para la futura generación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leti. Y bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Leti hablaba de las organizaciones migrantes, y acá tenemos varias compañeras y compañeros que son de estas organizaciones, así que queremos saludarlos a también, bueno, de la colectividad colombiana. Tenemos a las compañeras de la Bartolina Sisa también, tenemos a compañeros del MAS también, así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por asistir. Y ahora, sí, era para un habla más grande. Le damos la bienvenida ahora y presentamos a Javier López Maiga. Él es abogado, doctorando en Derecho de Familia en la Universidad de Mendoza. ¿Te escuchamos? Pero bien, ahora sí. Le damos entonces la palabra a Javier López Maiga. Él es abogado, doctorando en Derecho de Familia en la Universidad de Mendoza, subdirector de Niñez y Adolescencia de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Mendoza. Gracias, Javier. Agradezco la invitación, Viviana, por la extensiva. Bueno, y agradezco acá a los anfitriones de la bueno, desde el rol que por ahí me toca intervenir, también traigo mi machete, lo que pasa es que lo hice digital, lo hice de las dos maneras, ¿viste? Porque por la duda, me quedo sin machete y no digo dos palabras así. Por ahí, yo quiero hacer una breve introducción y decir algunas cuestiones sobre toda la materia que a mí me atañe, que es la parte de infancia, ¿no? Niñez, adolescencia, y ver algunas cuestiones que uno puede advertir en términos legales, y por ahí difieren mucho de lo que son las prácticas, ¿no? Eso es lo que por ahí uno puede llegar a cuestionar. Bueno, por ahí como una frase disparadora, vamos a tomar a Eduardo Galeano, que dice: desde siempre las mariposas, las golondrinas y los flamencos volan huyendo del frío año tras año, y nadan las ballenas en busca de otro mar, y los salmones y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas por libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano, ¿no? Entonces, esa como para decir cuánto cuesta en la vida de las personas migrar, ¿no? Cuando por ahí es una necesidad y vemos también que es un derecho. Dentro de lo que es infancia, nosotros venimos de lo que era el paradigma de la situación irregular, ¿no? El paradigma de la situación irregular era cuando al niño se lo veía como objeto de protección y no como sujeto de derecho, ¿no? Imagínense eso visto desde la inmigración. Cuando esta ley fue dictada ya por el año, la ley que genera este paradigma fue ya por el año 1919, a quienes se perseguían en ese momento eran los inmigrantes que traían algún tipo de ideología del país, ¿no? Sobre todo ideología de tipo anarquista, socialista, que no condecía con la oligarquía autóctona de nuestro país, ¿no? Con los terratenientes que lo único que querían era no solo exterminar al indio por el lado del sur, ¿no? Sino también
perseguir a aquel otro que pueda tener alguna idea que pueda diferir con quienes en ese momento gobernaban. Esto trajo que había que controlar a ciertos sectores. Los sectores que había que controlar era la inmigración por un lado, y había que controlar también a la niñez por el otro. Entonces se dictaron leyes en ese momento, eran 3 leyes, la 4144, la ley de residencia, que permitía al Poder Ejecutivo expulsar a personas casi de manera sumarísima, ¿no? Casi como el decreto 70 del año 2017. De manera casi sumarísima podíamos expulsar a las personas. Con la ley 12.331, que era la ley de profilaxis antivenérea, que era una ley que, si ustedes se acuerdan, los que se han casado hace no más de 10 años, había que hacer había que hacerse un análisis para ver si uno tenía alguna enfermedad venérea, como si fuera el casamiento en el momento donde uno tenía relaciones sexuales. Esa cuestión tan arcaica, ¿no? Que yo lo hice en el año 2010, ¿no? 2007. Entonces yo decía, bueno, no hace mucho se hacía, digo, hace muy poco tiempo. Por esta norma, se regulaba eso, esa norma también permitía que aquellas personas que tuvieran alguna relación con algún prostíbulo, alguna casa de tolerancia, se llamaba en ese momento, podía ser también expulsada del país de manera, aunque hubiese cumplido su condena, de manera accesoria, procedía a la expulsión de esa persona del país, sin más que haber sido declarado responsable de ese hecho, cuando obviamente sabíamos que las personas que están en esos lugares siempre eran de una situación de extrema vulnerabilidad, porque van a haber sido quienes hayan trabajado con su propio cuerpo, ¿no? en ese lugar. Bueno, ese es un poco el patronato de la infancia, donde los niños, en la ley 10.903, eran lo que faltaba controlar, ¿no? Al punto tal, faltaba controlar, que había un artículo que uno por ahí no se lo imaginaba, ¿no? Pero digo, uno lo lee ahora y no se ubica por qué razón, ¿no? Decía que que el juez iba a tomar medidas con respecto a los menores, no le decían niños, decían menores, si se encontraban en abandono material y moral, y en uno de los párrafos decía que estuvieran vendiendo periódicos en las esquinas, ¿no? Entonces decía uno, ¿por qué vender periódicos en las esquinas podía llegar a dar lugar a que un juez tomara medidas con un niño o una niña? Y esos periódicos en las esquinas los vendían los hijos de los anarquistas inmigrantes, que eran impresos en imprentas clandestinas, y lo único que hacían era distribuir derechos de las personas que emigraban, ¿no? Entonces esos había que tomar. Esa era la ley que faltaba para cerrar ese combo para el control social. Bueno, ¿qué surge? Eso fue la historia, ¿no? Muy acotadamente. Después, la integración regional y la reforma legislativa. En esta integración regional, que fue el Mercosur, decía que una pieza clave fue el acuerdo sobre las residencias paranacionales de los estados parte del Mercosur y sus asociados, ¿no? Eso fue en el año 2002. Y lo que hizo fue poner 3 líneas de trabajo, ¿no? Esas 3 líneas de trabajo era el reconocimiento del derecho a migrar, por un lado, ¿sí? La obligación de los estados de promover la regularización migratoria y el acceso a derechos independientemente de la regularidad o irregularidad migratoria. Esos derechos vamos a tener claro que son casi siempre los que hacen a que la persona tenga subsistencia, derecho son los derechos económicos, sociales y culturales, educación, salud, seguridad, ¿no? Básicamente. Entonces, esto del derecho humano a migrar implicaba que es un derecho, ¿no? Y no una obligación. O sea, que a mí no me pueden obligar a migrar. Yo tengo el derecho de hacerlo, pero no la obligación de hacerlo. Y quien tiene la obligación de respetarlo es quien tiene el poder para dirigir o para conducir. En esta regularización del acceso a migrar, la Argentina se marcó en lo que se llamó una ley, que la ley, allá por el año, no recuerdo, 2004, ¿no? Sí, 2004. La 2581, que es una ley, concretamente se le llamó de Patria Grande, fue el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Marcó 2 o 3 pautas. Yo traje algunas porque la ley es interesante en toda su extensión, ¿no? Dice que los estados en todas sus jurisdicciones asegurarán acceso igualitario a los migrantes y a su familia en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan nacionales, en particular los referidos a servicios sociales,
bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Luego dice que no podrá negársele o restringírsele en ningún caso el acceso a derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que requieran cualquiera sea su situación migratoria. Cuando dice cualquiera sea su situación migratoria, puede entenderse que puede estar de manera irregular. Acordémonos que no le llamamos ilegal, ¿no? Porque nadie es ilegal. Puede estar regularizada su documentación o no regularizada, pero no es ilegal por no tener regularizada su documentación. En este ejercicio de estos derechos, uno ve que tenemos la norma general, que es la que amplía derecho, por ahí tenemos normas reglamentarias que por ahí los restringen mucho, ¿no? Y eso siempre tiene que ver con lo presupuestario, en la mayoría de las veces, o de la política que yo tenga respecto a esa, de esa población migrante. En la Argentina, por ejemplo, la pensión, esto por ahí lo vas a ver mejor titular de CEF, que dice que en Argentina, por ejemplo, para la pensión por vejez, hay un decreto reglamentario que exige una regularidad de 40 años para acceder a la pensión por vejez. O sea, no puede ser que una persona que no haya vivido menos de 40 años pueda acceder a esa pensión. Las pensiones para madres de más de 7 hijos tienen que tener una regularidad de 15 años. Digo regularidad que sí tiene que tener por lo menos una, corregime yo si me equivoco, una residencia precaria, ¿no? O permanente. El DNI. Claro, la transitoria o la permanente. La transitoria o la permanente, ¿no? En un principio la asignación universal por hijo no se le entregaba únicamente a los hijos de inmigrantes que eran nacidos en Argentina y que tenían una antigüedad de 3 años. Luego fue modificándose y actualmente rige un decreto que es el 840 que justamente estuvimos estudiándolo porque ayer estuve con la vicecónsul en mi oficina, que es una situación específica de una migrante, tratando de regularizar la situación de un hijo de ella, que ella ya lleva más de 2 años, que es lo que requiere el decreto, para poder acceder a la asignación universal por hijo, aunque el hijo sea extranjero también, ¿no? Esto, obviamente esto fue en el 2020, esto no se condecía con el decreto 70, que enseguida lo vamos a ver un poquito, que se dictó en el año 2017. Bueno, lo mismo que las pensiones por invalidez, que te exigen una regularidad de 20 años, ¿no? Esto ha sido declarado inconstitucional en varios fallos, pero obviamente los decretos siguen vigentes. Como las inconstitucionalidades son para el caso concreto, vemos que quien lo requiera va a tener que siempre iniciar una acción para poder lograr que se le reconozca un derecho que por ahí está vedado por un decreto reglamentario digamos, de algún ministerio, ¿no? Un ministerio específico dice, bueno, vamos a promover este decreto y ese decreto va a reglamentar siempre determinado alcance de lo que es la ley general. Bueno, en Argentina, respecto de la parte de niñez, tenemos la ley nacional 26.061, que dice las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quienes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia. Salvo las excepciones, bueno, esos artículos hablan de la adopción. Esta norma no me distingue cuando yo tengo que pensar en derechos de niñas, niñas y adolescentes si son nacionales o extranjeros. Al contrario, me está diciendo que tengo que preservar sus relaciones familiares y aquel que no tenga nacionalidad, otorgársela. ¿Qué quiere decir eso? A ver, en algunos momentos, cuando ejercíamos la profesión, en algunas asociaciones nos encontramos con chicos que no estaban inscritos, ¿no? Y una vez nos encontramos con un pibe que tenía 19 años, en esa época la mayoría de edad se adquiría a los 19. A los 21, perdón. Y él dice, yo nací en otro país, me dice, yo creo que nací en Bolivia, me pasaron en un camión, pero nosotros no, si decíamos eso, era negarle a él una nacionalidad si decíamos eso judicialmente. Tuvimos que iniciar una inscripción de nacimiento, diciéndole que había nacido en el norte, que no sabía dónde, y así de esa manera lograr que él tuviera un DNI, porque era muy simbólico, decía, a mí, dice, yo no existo para nadie. Fuerte. Entonces, es importante. Bueno, ya para terminar, y no agotarles más el tiempo, vemos que en Mendoza tenemos esta ley que regula la ley nacional 26.061, y tampoco distingue, ¿no? Y también hace relación al tema cultural
como fuerte. Entonces, en la toma de medidas tampoco tendría que discriminar. Yo si estoy asistiendo o protegiendo derechos de un niño, una niña o un adolescente, sea él nacional o extranjero, ¿no? Bueno, ¿cuál es el estado actual de la situación? ¿Qué pasó en este camino? En este camino pasó esto, ¿no? El decreto 70 del 2017, ese decreto de necesidad de urgencia que, siendo un decreto de necesidad de urgencia, derogó dos leyes, ¿no? Dos leyes, decía que por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir. Me hace acordar esta letra, ¿no? A la ley de residencia, la 4144. O sea, han pasado casi 100 años y seguimos, cuando están los vaivenes conservadores en la Argentina, vuelve a aparecer esto, ¿no? Siempre vuelve a aparecer. Esto generó un caso, que esto ya para cerrar, el caso de Vanessa Gómez, que es una mujer peruana, que tenía 3 hijos, que había cumplido una condena en el 2014 por venta de estupefacientes, que luego de este decreto, o sea, 4 años después, la Dirección de Migraciones, como de alguna manera la persiguió y la expulsó del país junto a uno de sus hijos, dejando los otros 2 acá. Después de una presión importante, donde intervino el CEL, la ONU, etc., se le volvió a autorizar ingresar al país y se volvió a juntar con su familia, pero después de muchos años. Bueno, esto para contar un poco la cuestión. Muchas gracias. Perdón, ¿sigue vigente ese decreto? No, se derogó en el año 2020. Bueno, muchísimas gracias. Ahí veía que tenían preguntas. Si les parece, terminamos con los expositores y después hacemos una ronda de preguntas. Queremos agradecer especialmente también a Carlos Gallo y a Gonzalo Navarro porque estamos en un contexto por ahí dificultoso, ellos son funcionarios también, y agradecer el diálogo y el vínculo que tenemos permanente con ellos, también Cecilia, que es también de ANSES. La verdad es que con nosotros siempre hay un diálogo permanente, como decía recién, y una predisposición al trabajo, y eso también agradecemos. Bueno, ahora le damos la palabra a Carlos Gallo, jefe regional Cuyo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Así que bueno, muchas gracias, Liliana. Gracias a la universidad por abrirnos las puertas. Bueno, cuando salió la idea, la verdad que nos pareció muy interesante. Llevamos un tiempo de gestión de gobierno nosotros y la verdad es que venimos una etapa bastante compleja en donde por ahí las prioridades no fueron cambiadas, pero creo que se ha venido trabajando en todas las temáticas. A mí me pareció interesante partir de qué se trata, digamos, el ámbito de la ANSES y de la seguridad social, ¿no? La ANSES y la Administración Nacional de la Seguridad Social es uno de los organismos con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el PAMI y otras instituciones del Estado que abordamos la seguridad social. Y la seguridad social, en resumidas cuentas, lo que se encarga es de atender contingencias de la vida de las personas, ¿no? Los riesgos y contingencias de la vida de las personas que, en general, uno puede naturalizar como las contingencias, que es que una persona que está trabajando, en algún momento, por su actividad laboral, pasa a tener alguna incapacidad y el Estado tiene que salir a asistirlo. Pero la verdad es que, afortunadamente, y en el paso de los años, la seguridad social, sí que tiene casi 100 años en el mundo, digamos, como sistema, digamos, sistematizado, y ya son muchos los abordajes y las áreas donde tiene incidencia, principalmente en nuestro país, digamos, en Argentina, la verdad que es un país donde han habido avances importantísimos, sin ningún lugar a duda. Por ahí una de las políticas principales que mencionaba recién Javier, que es la asignación universal por hijo, ¿no? Pero la seguridad social, me parece que para tratar este tema, a mí me parecía interesante comentarle un poco cuáles son los principios de la seguridad social y en algunos donde vamos a encontrar más incidencia con respecto a las personas migrantes, ¿no? Para no hacerlo muy extenso, tenemos uno de los principios de la universalidad, digamos, que habla de que la seguridad social tiene que alcanzar a todas las personas, ¿no? Sin ningún tipo de distinción. La solidaridad, cuando nosotros tratamos el tema en general de las jubilaciones, no hay grandes discusiones, ¿no? De quién aportó, quién no aportó, cómo las obras, si no aportó, ¿no? Y demás. Pero
La solidaridad tiene dos puntos, una que es la intrageneracional, que es entre personas de una misma generación, habla de que aporta a la persona sana, para la persona que está en situación de enfermedad, quien tiene un empleo, para quien no tiene un empleo, cuando viene el fondo de desempleo, las prestaciones por desempleo, y después una prestación, una solidaridad intergeneracional, que la intergeneracional es los que estamos en la actividad para que podamos tener la actividad. La integralidad, que significa abordar todas las problemáticas, ¿no? Y todas las contingencias que puede tener una persona. La justicia distributiva, que habla, digo, tiene un vínculo directo con la solidaridad, pero busca un criterio con respecto a lo que decía recién, ¿no? La equidad individual, que es la relación de la calidad entre las prestaciones y las cotizaciones realizadas, ¿no? Una persona que va a jubilarse, que tenga una contraprestación en términos económicos similar a lo que tenía en actividad, pero después el criterio de la equidad social, no la equidad individual, sino la equidad social, en el cual cada persona aporta de acuerdo a sus capacidades y recibe de acuerdo a sus necesidades, ¿no? La suficiencia, que tiene que cubrir todas las necesidades de las personas y del grupo familiar a cargo. La igualdad, todas las personas deben ser amparadas igualitariamente ante la misma contingencia, y este principio acá dice que se vincula con el de no discriminación por género, nacionalidad, religión, ideología, orientación política o cualquier otro tipo. Una serie de principios más, y el principio que me parece que es interesante, que es la progresividad y la no regresividad, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es ir buscando nuevas contingencias que no están amparadas. Yo hace un tiempo, cuando sale el programa Acompañar, ¿no? Un programa que acompaña a mujeres y a personas del colectivo LGTBI+, con un acompañamiento, por supuesto, que se aborda desde distintas perspectivas, y después en términos económicos que permite que la mujer que está, o la persona que está siendo violentada, salga de su hogar y tenga la manera de sustentarse, ¿no? Esto de salir a buscar derechos vulnerados y salir a ampararlos desde el Estado. Bueno, la verdad es que, como también decía Javier, ¿no? En esto hay avances y retrocesos, sin ningún lugar a duda. Lo que comentó él son avances y retrocesos bastante claros en lo que ha sido la historia reciente de nuestro país. Sin ningún lugar a dudas, desde la seguridad social se han ido incorporando nuevos derechos. Nosotros hoy en día tenemos, sin ir muy lejos, una de las políticas más importantes que se han abordado en el último tiempo, el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, ¿no? Que es reconocer ese tiempo que se dedica al cuidado de los hijos e hijas a las mujeres como periodos de aporte para poder acceder al derecho a una jubilación. Y la verdad es que creo que el camino es ese, ¿no? El de la progresividad, salir a buscar nuevos derechos que están vulnerados, salir a cubrirlos desde el Estado. Creo que nosotros, yo les decía que venimos atravesando una situación bastante compleja. Nosotros veníamos justamente a eso, ¿no? A ampliar nuestra cobertura territorial de la seguridad social. Estuvimos realizando ayer compartimos con un operativo en Maipú, buscar territorializar nuestro organismo, pero sin ningún lugar a dudas ampliar derechos. En el año 2020 sale justamente, como decía Javier, el decreto 840, que entre muchas modificaciones con respecto al pago de las asignaciones familiares y universal, que viene, valga la redundancia, universalizar las asignaciones que tienen un carácter alimentario, que todos nuestros niños y niñas deberían tenerlos cubiertos de la misma manera, y dentro de ese decreto lo que viene a hacer es a incorporar un montón de niños y niñas, hijos e hijas de personas migrantes que no podían acceder, ampliando los periodos de residencia de 3 a 2 años. En la provincia, tenía por acá, y no lo pierdo, en el país viene a incorporar a 13.800 niños, niñas y adolescentes, gracias a esta medida. Después incorporó a otros niños y niñas por los otros puntos que marcaba el decreto. Pero yo creo que digamos, el trabajo es justamente digamos, discutir, debatir. El trabajo es abrirnos y escuchar, digamos, ¿no? Los reclamos. Cuando inauguramos acá la primera oficina en la provincia de Mendoza,
prioridad para personas con discapacidad, en el desarrollo urbanístico de propiedad de la ciudad de Mendoza, decía la directora ejecutiva Fernanda Raberta, que esa era la manera de la cual tenía que abrirse el Estado y tomar las decisiones, que es a partir de la escucha. Salió a partir de una reunión del observatorio con las personas con discapacidad y por ahí transmitirles en esta actividad que este tipo de intercambio, y por el cual agradezco nuevamente, para nosotros es importantísimo porque la escucha y las problemáticas sectoriales son las que nosotros nos permiten tomar las decisiones para mejorar la calidad de vida de todos y todas, porque vuelvo a repetir, la verdad que la cobertura de la seguridad social es algo muy amplio y que tiene que llegar, en nuestro caso, a cada vecino y a cada vecino. Así que, muchas gracias. Gracias, Carlos. Ahora le damos por último la palabra a Gonzalo Navarro. Él es delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación en la provincia de Mendoza. Bueno, hola a todas y a todos y muchas gracias al Centro de Estudio Integral y al Acompañamiento Migrante por la invitación y por las autoridades de la universidad por recibirnos. La verdad que me parece que es sumamente valorable que podamos estar en una universidad privada discutiendo estos temas que tienen que ver con lo público, que tienen que ver con los derechos humanos y que tienen que ver con acceso a la justicia. Así que, y sobre todo a quienes venimos de organismos nacionales, esto que decía un poco que nos presentaba, y me quedo con ese título como para disparar la reflexión de la charla, o por lo menos lo que me interesa compartirle, que es poder repensar nuestra práctica institucional, y cuando repensamos nuestra práctica institucional también poder ser autocríticos con aquellos procesos de los cuales somos parte, ¿no? Siempre decimos que para pensar la política pública hay un deber ser en términos de garantía de derechos humanos y después en la gestión cotidiana un poder hacer de lo que verdaderamente logramos acceder y probablemente en muchas cosas estarán faltando muchos recorridos para terminar de garantizar derechos. Y en eso, por ahí pensando un poco en García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, a quien le tocó gestionar y también pensar la política pública, él tiene una idea que habla de las tensiones creativas, digamos, aquellas contradicciones que se dan en el ejercicio del poder y también a la hora de pensar, ¿no?, la política pública, el acceso a derechos, etc. Me parece algo que traía Javier, me ayudaba a pensar como una contradicción en relación a la última etapa de nuestra historia y concretamente con ese avance en términos de la ley migratoria del 2004 de Néstor Kirchner, cómo vamos hacia una normativa que por ahí tiene en cuenta o tiene perspectiva de derechos humanos, pero después en su ejecución, en su regulación, en las resoluciones que la hacen parte, por ahí lo que prima son los derechos ciudadanos vinculados a un tipo de nacionalidad. Entonces pareciera que ahí hay una tensión, una contradicción entre, bueno, ¿qué es lo que me garantiza acceder al derecho? La condición de ciudadanía vinculada a la nacionalidad, al documento, etcétera, o simplemente el hecho de ser persona, motivo por el cual tengo que acceder a que se me garantice ese derecho. Y a partir de esa tensión o de esa contradicción, digamos, en términos de García Linera, me gustaría por ahí compartir 3 experiencias en donde seguramente muchos y muchas de ustedes han estado vinculados, porque tienen que ver con las trayectorias cotidianas. Entonces, por ahí contar 3 políticas que estamos ejecutando en el Ministerio, que en algunas cosas hemos podido avanzar, y creemos que la etapa que viene es poder efectivizar los derechos que tengan que ver más con la garantía del derecho humano que con el reconocimiento de una ciudadanía vinculada a una nacionalidad. En eso, en el Ministerio de Trabajo, tenemos 2 grandes tareas. Una tarea que tiene que ver con la protección de los derechos de los trabajadores, y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la tarea inspectiva, con el poder de policía del Ministerio a la hora de salir a garantizar la regularización de los trabajadores en los puestos de trabajo en el sector privado, y junto con eso, todo lo que tiene que ver con la precariedad laboral. Y cuando decimos precariedad laboral, es desde la trata de personas con fines de explotación laboral, la explotación infantil, hasta el solo hecho de la informalidad. Bueno, eso es la parte de una tarea. Y otra tarea, todo lo que tiene que ver más con promoción del empleo, generar incentivos para que determinados grupos que están en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a un trabajo digno, genuino, en donde, bueno, con eso todos sabemos que en la historia argentina la seguridad social está vinculada a la condición laboral, digamos, ¿no? Es una
una sociedad trabajocéntrica, digamos, en función del acceso a la formalidad laboral es como yo accedo a la garantía de los derechos, independientemente de un conjunto de políticas que describía el Carlos, que también comprenden otras trayectorias. Y en esas dos grandes áreas que tenemos desde el Ministerio, hay 3 programas que me gustaría contarles que de alguna manera vamos surfeando en su ejecución en esto que yo le decía, en la garantía del derecho humano o el reconocimiento de la ciudadanía por su nacionalidad. Un programa que tiene que ver de empleo joven, que está destinado a jóvenes de 18 a 24 años para acceder al primer trabajo. El programa Buena Cosecha, que es para el cuidado de niños y niñas cuando los padres y la madre están trabajando en tareas temporarias vinculadas al agro, y el programa Intercosecha. Esos 3 programas de alguna manera tienen esta contradicción que yo le hablo. En el caso del programa de empleo joven, que está destinado a personas de 18 a 24 años, que hasta hace poco que no tenían que haber terminado el secundario, ahora lo pueden haber terminado. Este año logramos que esté, de alguna manera, también que se pueda desdibujar esa edad de 18 a 24 años, que también puedan acceder personas vinculadas a los pueblos, personas de pueblo originario y personas migrantes, ¿no? Independientemente de la edad, entendiendo que es un grupo que tiene mayores vulneraciones a la hora de poder acceder a un trabajo digno. A pesar de que pudimos avanzar sobre eso, el condicionamiento para poder acceder al programa tiene que ver con tener el DNI ya sacado y con 3 años de residencia en el país, digamos. Logramos avanzar sobre algo que tiene que ver, que creemos que es una selección positiva, en el sentido de privilegiar en algún punto a la población migrante para que puedan tener más beneficios de acceder a un entrenamiento para el trabajo, un programa, digamos, con incentivo económico en el sector privado, pero al mismo tiempo restringimos en función de la condición de ciudadanía, digamos, en algún punto, ¿no? Con el DNI y con el tiempo de residencia en el país. El otro programa, que es el programa Buena Cosecha, que es un programa que en el 2017 se dejó de ejecutar, y este año lo hemos podido empezar a ejecutar nuevamente, que justamente es para el cuidado de niños y niñas que están, durante el padre y la madre están haciendo labores culturales vinculadas a la tierra en la temporada de cosecha. Bueno, el financiamiento de centros educativos de origen social para que puedan contener, cuidar a los hijos y las hijas de las trabajadoras y trabajadores estacionales, ¿no? Y bueno, un poco el criterio y la atención era la misma. Bueno, para que el chico y la chica puedan tener la garantía de estar en el centro educativo, necesitamos que los padres se registren a partir de su DNI y en función de eso poder recibirlos. Bueno, eso es algo que hoy todavía estamos dando esa disputa, porque sabemos que justamente el trabajo agrario, los mayores índices de informalidad y de precariedad laboral están ahí, y seguramente la mayoría, justamente porque están en informalidad y precariedad laboral, la mayoría de las personas que están vinculadas a las labores culturales vinculadas a la tierra, bueno, probablemente no tengan el acceso a tener el DNI o por lo menos tenerlo en ese momento efectivo. Entonces, de nuevo, digamos, un programa que en términos de perspectiva de derecho humano intenta cuidar a las infancias para que no estén vinculadas a la tentación de la explotación infantil en el ámbito rural, bueno, a la hora de generar una política de cuidado, al mismo tiempo discriminamos en función del DNI, digo, pensando en la autocrítica. Y después otra cosa que generó la pandemia, y como última experiencia, así como decimos que nuestro país ha avanzado en materia de derechos humanos, en el contexto internacional, la pandemia lo que hizo fue fortalecer, me parece que fue los nacionalismos, digamos, el cierre de frontera, y junto con el cierre de frontera, todo lo que venga de afuera de alguna manera es una amenaza, en este caso por el virus, pero sabemos que históricamente no, o capaz que el virus es una buena excusa para lo que históricamente eran cuestiones que tenían que ver más con otro tipo de discriminación. Bueno, en el caso de nuestra experiencia con la provincia de Mendoza nos pasó algo parecido. Capaz que no tiene que ver con la migración internacional, pero sí con las migraciones internas, digamos, aquellas migraciones que se dan entre una provincia y otra. Y algo que nos pasó y que fue una discusión muy fuerte con el gobierno provincial fue el cierre de frontera de la provincia,
porque una amenaza, el migrante de otras provincias que hace tareas estacionales, digamos, que capaz que en determinado momento está con la caña de azúcar, después viene acá la cosecha y después se va al algodón, puede generar como una subestimación del trabajador, del migrante que viene de la otra provincia, intentando poner en valor a los trabajadores, digamos, locales. Entonces, con un registro en donde se intentaba priorizar a los trabajadores de Mendoza para darle los puestos de trabajo vinculados al agro, a la cosecha, etcétera, y cerrando la frontera para que no entren los migrantes que venían de otras provincias. Nuestra propuesta era, ante eso, hacer un protocolo, digamos, un protocolo de trazabilidad de dónde viene, digamos, el trabajador de determinada cosecha, qué tiempo está acá y hacia qué lugar va después para poder generar el acompañamiento, entendiendo algo que ustedes lo tienen más claro que nosotros, es que cuando hay demanda de esfuerzo de trabajo en un lugar y cuando hay personas, hombres y mujeres, que quieren trabajar del otro lado de la frontera, por más que cierre la frontera, las fronteras son porosas y de alguna manera las personas entran. Y eso es lo que terminó pasando, digamos, terminaron quedando un montón de personas o detenidas o demoradas en contexto de frontera o escondidas al interior de carpas de camionetas para que puedan entrar porque la demanda de fuerza de trabajo estaba, ¿no? Y como las personas migrantes son las que históricamente están sometidas, entiéndolo y me pueden corregir, a los mayores niveles de precariedad, un empleador de una finca prefería que tomara al que venía de afuera que al de acá, que de alguna manera tenía que garantizar otras cosas. Bueno, eso, digo, otra contradicción también, ¿no? En esto del contexto de pandemia, del virus y del localismo que se generó. Bueno, esa fue una otra tensión entre nosotros como gobierno nacional en la garantía de esos derechos de esos trabajadores y la invisibilización de que verdaderamente esos migrantes iban a entrar a Mendoza a trabajar y que cuando eso no se regula, no se da la posibilidad, la frontera de alguna manera se torna violenta, ¿no? En el sentido de que terminan siendo ingresos ilegales. Entonces, vuelvo a decir, me parece que así como en el 2004 con esa ley, que creo que todos valoramos mucho, Néstor Kirchner, que se la denominó en el contexto de UNASUR, ley de Patria Grande, avanzó de manera exponencial en los derechos humanos de los migrantes, probablemente, y que se vio interrumpida, y que hay que decirlo, en el 2017, a partir del DNU de Macri, que ahora nuevamente en el 2020 fue una de las primeras medidas que Alberto tomó. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque por ahí me corro un poquito, cuando veía que era en el 2007, fíjense otra cosa, en el 2017 fue un año electoral. Y hubieron dos medidas sumamente electoralistas, que una fue el DNU, con la condición migratoria, que fue en el contexto de, no sé si se acuerda, de los manteros en la ciudad de Buenos Aires, en donde se generó todo el proceso. Y la otra fue, no sé si con el caso Chocobar, la baja de la edad de imputabilidad. Digo, dos medidas que más allá de su implicancia o no en la cotidianidad de la persona, que creemos que sí, son también elementos de suma demagogia electoral, ¿no? En un nacionalismo argentino poder poner como enemigo al migrante permite también poner en agenda electoral algunos temas en donde puede haber una ascendencia, yo como paréntesis. Entonces, en términos de autocrítica y de pensar la agenda que viene, probablemente la etapa que viene tiene que ver con esa ley, marco, que es la del 2004, cómo eso sigue profundizando, sigue entrando, se sigue capilarizando, digamos, sigue derramando en el conjunto de programas que por ahí por resoluciones, por decretos, a la hora de implementarse, no necesariamente tienen en cuenta la perspectiva de derechos humanos, sino que tienen en cuenta la condición de nacionalidad por sobre, digamos, la garantía de ese derecho. Me parece que esa es la etapa que viene, y sin duda todos los colectivos que están acá, bueno, Cintia, le quiero decir que cada tanto me manda un mensajito retándome, porque por ahí no le damos mucha, no nos juntamos, que es la agenda, y que sin duda que ustedes son los actores y los sujetos políticos que tienen que generar presión ante nosotros para que lo podamos concretar. Así que, bueno, de nuevo agradecer la invitación y, bueno, ojalá que lo podamos seguir juntando. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias entonces a los expositores. En este diálogo hemos pasado por varios derechos, varias aristas, hemos tocado varias dimensiones. Todas nos unen en esto de
como bueno, como a lo que decía Gonzalo, tratar de desacoplar el concepto de nacionalidad con ciudadanía, ¿no? La nacionalidad es una condición que nosotros no podemos elegir, nadie elige dónde nacer, pero la ciudadanía es inherente a todas las personas, el derecho a la ciudadanía, a ejercer todos los derechos. Entonces de eso se trata un poco, ¿no? Esta conversación. Vamos a abrir una ronda de preguntas, si les parece, para que puedan ir comentando, o comentarios también. Por ahí recién levantaban la mano para comentar algo. Sí, no es una pregunta sencilla. Yo quería explicar lo que puedo al señor Ferruccio. Yo soy representante de una comunidad boliviana de Estados Unidos. Ahora es Confederación de Cuba. Nos estamos organizando. Ya no podemos permitir tanta inmigración. Este pasado hemos celebrado el 2 de octubre la invasión de España, no la conquista. 500 años de esclavitud. Se sigue viviendo esa esclavitud. Ahora que nos ha apuntado bien, sigue habiendo esa esclavitud. Somos maltratados. Somos pisoteados, humillados. Esa que nuestra civilización ha sido mejor que la egipcia y los romanos, para que tengan en cuenta. Ustedes se han preguntado, el quichua no es así, ¿no? ¿Sabe por qué dicen guacho? Claro. La palabra guacho viene de quichua, significa guacho, huérfano. Nuestros ancestros han venido hasta Mendoza, han traído el agua potable, ¿no? Porque Mendoza era desierto, no sintieron eso. Jujuy, Tucumán, Salta, son collas, que Collazul se ha extendido hasta acá. ¿Por qué se permite tanta humillación? Yo me refiero a la señora de Cordillera, en el campo. Este último, incluso han querido matar a un hijo de un inmigrante en la valle, un hacendado, con su pastor, ustedes estaban acá. Querían matar. ¿Dónde está la justicia? Ustedes saben bien, quizás tienen buenas intenciones, pero para creer no sea bueno. Ya no podemos, por eso nos estamos organizando para no soportar. Gracias a ese indio que ha dado ejemplo de gobernación en Bolivia. Estamos despertando. Nuestra civilización era única. Ya no se armonía, no se conocían maldad, odio y nada. Entonces, ¿a qué vamos? Cumplamos con lo que dicen y tratemos por lo menos bien. No, tenemos nuestra personalidad. A eso que nos estoy diciendo. Y también las universidades deben dar becas para los residentes. Necesitan ayuda. ¿Sabe por qué un boliviano es humilde? Porque ha soportado 500 años de subordinación. Todavía no podemos reaccionar, se han querido hacer perder nuestra memoria. No han podido. Tenemos nuestras raíces bien plantadas. Así es que no es así nomás. Hago por señores de Cuba que trabajan en el campo, por los humildes indios que han venido, que trabajan en la construcción. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. Yo después quería decir a Carlos que gracias a la ley de jubilación me faltaban años de aporte y por tener 3 hijos me sumaron esos 3 años de aporte. Así que bueno, gracias a eso. Y la otra pregunta le quería hacer a Gonzalo. Pongamos, Gonzalo, que quisiera contratar a un trabajador o una trabajadora, ¿sí? Tiene que tener residencia, qué documentación tiene que tener para poder dar adelante el negocio. Bueno, eso es parte de la atención que mencionaba. Los programas que nosotros tenemos de incentivo económico para la contratación de las juventudes, digamos, de 18 a 24 años, lo que hemos podido hacer este año es que esa edad, digamos, se vea como desdibujada
con algunas condiciones, ¿no? O sea que vos podés tener más de 24 años, pero de alguna manera tenés que tener algunas condiciones que indiquen que tenés mayores dificultades para conseguir trabajo que el resto de las personas. Dentro de esa población están las mujeres víctimas de violencia, las personas trans, personas privadas de libertad, y junto con ellas, personas de pueblos originarios y personas migrantes. La condición para poder contratarlo es que, con los beneficios del Ministerio de Trabajo, es que tenga el DNI, digamos. Eso el DNI, exactamente. O sea, que tiene que renunciar a su nacionalidad. No, tiene que comenzar su proceso de regularización migratoria. Exactamente, ese proceso, digamos, que decimos lo mismo, digamos, no es que tiene que tener de nacionalidad argentina, pero en términos de regularización, de alguna manera la tiene que estar. La condición de irregularidad, como decía Javier, no es garantía para poder acceder al derecho, digamos, de ese trabajo, ¿no? Es importante ahí, por ejemplo, conocer un poco la ley 25.871, que han mencionado en varias instancias, donde se establecen que hay distintos pasos para llegar a conseguir o obtener la regularización en términos de residencia permanente. Entonces, primero tenemos una precaria, seguramente acá las personas que son personas migrantes pueden contarlo mejor hasta que han hecho el trámite. La precaria, después tenemos la temporaria y después tenemos la permanente, exactamente. Con temporaria y permanente ya se tiene un acceso a DNI. Mientras tanto, se tiene un quill, donde muchas veces este es el diálogo que damos y el debate, es decir, ¿por qué con el quill que te da el mismo Estado no podemos ser contratados muchas veces? Porque muchas veces el empleador o la empleadora no acepta el quill de la residencia precaria, cuando ese mismo quill te lo está dando el Estado. Entonces, estas son por ahí estas cuestiones que se dan para seguir debatiendo en cuáles serían los avances que deberían existir. Y esto se va a tratar, no sabes, se va a tratar la legislatura como para tratar de congeniar estos nuevos proyectos con esta también de esta comunicación. Todavía no se sabe el tiempo que se va a tratar, digamos. Y que justamente o sea, el Estado, más allá de que tenga una ley marco, después sus reglamentaciones, tanto desde los decretos reglamentarios o las resoluciones para reglamentar un programa, hace que muchas veces no se tenga en cuenta esa ley madre, digamos. Y para agregar por ahí lo que decía Diana, es que de alguna manera el Estado garantiza que con la misma precariedad se puede acceder al mercado laboral. El problema está en que los empleadores muchas veces con esa precaria, porque la precaria te da un quill, algo que se tramita en el CER, pero bueno, digamos, ahí es una cuestión más de regular, digamos, de controlar, digamos, a los empleadores. Digamos, de alguna manera el Estado ya lo garantiza con la propia precaria el acceso al mercado laboral. Sí, la norma pone algunas limitaciones y algunas penalidades a aquellos que contraten a personas que no están regulares, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista en la norma. Eso es una limitación para aquellos que no tengan la regularidad. Se producen como dos vulneraciones, ¿no? No tengo la regularidad y si quiero acceder, tengo que acceder de manera, hoy día, hasta virtual, ¿no? Y muchas veces quien uno le dice lo tenés que hacer por internet, no tiene ningún tipo de acceso a eso. Y no estoy hablando de una gestión, ¿no? Estoy hablando de un sistema, no es una gestión. Lo que se hace en algunas gestiones es dificultarlo más, aumentando las tarifas para lograr ese acceso, y con otras facilitarlo. Por eso los distintos programas de acceso hacen esto que se pregunta, ¿no? ¿Cuándo puedo contratar a esta persona? Y la ley me está diciendo, el que contrata a una persona que está irregular va a ser penalizado de tal manera, ¿no? Muchas veces se hace eso primero para evitar la trata de personas, que eso ha sido muy grave en toda Latinoamérica, ¿no? Y en especial en la Argentina, y la otra es para, forzar a quien que entra en el país que entre por las vías regulares y no irregulares. Sí. Primero Camille y después. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Muy importante estos temas. Yo pertenezco a una organización colombiana. En nuestro grupo llegan muchos temas variados.
interesa mucho a todos, pero tengo una pregunta, no porque la diga, sino porque yo quiero mis compatriotas. En cuestión del ANSES, se sabe que le dice 2 años de permanencia aquí, que no sea colombiano o cualquier nacionalidad. Pero ¿qué pasa? De la ley a llegar allá es diferente. El acceso no es tan fácil. Y siempre yo hablo de eso. Es tan importante que los referentes como son ustedes tienen muy buena exposición, predisposición, la ley existe. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego allá como migrante, no es igual. Porque no digo, porque una chica que lleva aquí 5 años, una niña colombiana y una niña ecuatoriana. He intentado, sí, lleva 4 años y no puedo ingresar. Siempre que vayan, me ponen pelos en todo. Gracias a Dios que me ayudaron ya. Y gente, no, fue lo último que me preguntaba más. Ella está sola, mi esposo la dejó, la niña son menor de edad, de 7 años, pero fue muy difícil el acceso a ese derecho. Siento que cumplía los requisitos. Esa es una. Pues hablamos del acceso. Si no hay persona de trabajo, hablamos de lo que decía la licenciada Leticia, de que los migrantes, digamos, ancianos, la mayoría, se dirigen a los niños, personas adultas, todas partes. ¿Qué pasa? Pagan muy poquito, ni siquiera sabemos decir cuánto es el que no les paguen los niños, porque ni siquiera llega al monto de cuánto es la hora que debe pagar una persona que contrata a un migrante. Aún porque siempre lo hemos dado y sabemos todo. Pero ¿qué pasa si esa persona dice, vamos a no demandar personas que eran muy feas? Porque como no estamos acostumbrados a que nos den tantas cosas. Y por lo que si usted no trabaja, no cojo. Así de sencillo. Aquí hay muchos beneficios. Y cuando uno llega aquí, uno dice, wow, pero puede mantener cosas. Eso ya la voy a aprovechar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos den. Pero sí merecemos un trato digno y equitativo que dice la ley. Porque la ley lo dice, pero no se cumple a cabalidad. Entonces llega el competente, no sé la chica qué parte fue del Ministerio de Trabajo, donde ella va a poner esa queja. ¿Cómo sabía ella cuánto tenía que pagar? Que tiene la pregunta de ella. Pero el primer documento sabía que tenía que decir. Es como las personas migrantes. Cuando no conocen los derechos, pero me hablaba aquí, el doctor, no, yo a mí me da miedo contratar a una persona que no está regular. Y yo digo, no, yo no quiero encontrar porque que me desplaza. Yo le dije, no, Camila, preguntemos. Yo tengo la nacionalidad de todo, tengo un piso de temor. Entonces, temor me fundan la organización del Instituto donde yo voy. Si habla de migraciones, de cáncer, de cualquiera. Los migrantes le dan miedo. Le dan miedo y a preguntar. También voy a seguir. Reclamar. Sí, un derecho que existe, sí. Pero me da miedo de a mí no me da miedo por la persona si yo también. Digan donde mí, yo digo, hagamos esto, no, dejemos así porque me deportan, cuando me visitan, me quedo sin trabajo. ¿Dónde están esas garantías para los migrantes? ¿Cómo yo puedo decirle, no, yo voy a invitarme cuando yo no, yo la voy a ayudar. No tengan miedo. Entonces llego yo al lugar y voy a hacer y digo, necesito hablar con una persona. No, tengo que hablar primero por mi sanidad, por aquí, y no me voy a llegar hasta allá. Es donde yo quiero saber que me escuche. Porque ¿qué pasa? El migrante, en esta manera me diga, bueno, pero estamos ya todavía no, que nos escuche. Así me digan que simplemente no puedo hablar, pero me escucharon. Entonces tengo que certificar que no puede donde estaba, nos escuche. Yo la voy a repetir. Yo viví 7 años. Ni viví en Ecuador, ni viví en Perú. No sé igual. Argentina tiene muchas razones para vivir la comunidad. Y te lo agradezco. ¿Por qué? Porque todos no hay tantas xenofobia. Sí, no hay tantas personas. Si hablamos de xenofobia, un 90%. Entonces, sí, en Argentina no va a ser parte. Ahora es xenófobo. Que llega y dice, ¿qué haces aquí? Yo no me veo aquí, pero cuando yo termino su nombre, entonces puedo yo ir, o decir, la situación que nuestra misión tenga la organización es esa, una articulación directa para decir, bueno, podemos para darle
a Gonzalo, al doctor, a Leticia, a Lorena, y bueno, ¿cómo hacer una conversación para que lo reconozcan y lo digan también de usted? ¿Cómo hacer un espíritu y no ve allí? Lo hemos hecho, y sacamos la misma, y aquí hay quien lo escribió, y se me dio escrito. Y contesta que responsabilidad profesional no quiere nada. Es feliz. Yo quiero primero coincidir con lo que dijo Javier, hay un problema que es sistémico, digamos, ¿no? Y que es lo que tal vez lo que cuesta más cambiar, digamos, que en nuestro caso es algo contra lo que batallamos, y yo lo digo como trabajador de la ANSES también, ¿no? Hay la composición, digamos, para contarlo un poco, nosotros tuvimos en la conformación de la ANSES, cuando se estabilizan los fondos de los jubilados, incorpora muchos trabajadores y trabajadoras de las AFPJP con una mirada, digamos, muchas veces ellos nos decían a nosotros, a mí varios me han dicho, a nosotros nos enseñaban a estafar gente. Imagínate pasar de estafar gente, siendo conscientes, ¿no? Pero de alguna manera con lo que le van a pan a su casa, a pasar a trabajar en la seguridad social, con lo que eso significa. La verdad es que eso, digo, nosotros damos una gran batalla hacia adentro del organismo para tratar de cambiar cuando se producen algunas cuestiones bastante complejas, ¿no? O poco felices. Pero me parece que un dato importante y que está bueno esto que planteábamos para transmitirlo y derramar un poco dentro del decreto 840, si no me equivoco fue en el mismo decreto 840 del 2020, acá hay algunos trabajadores y trabajadoras que si no me van a ayudar, o fue otra reglamentación que también hay una modificación que es muy importante. Nosotros hasta hace un par de años, cuando venía la partida de nacimiento, si estaban ambos progenitores en la partida de nacimiento, nosotros necesitamos sí o sí los documentos, sean argentinos o sean de otro país, necesitábamos los dos documentos. Si no estaban los dos documentos con la identidad de padre y madre, digamos, para generalizar, no se le podía pagar la asignación universal por hijo. Ahora, con la partida de nacimiento y cualquiera de los dos documentos, de padre o de madre, ya habilita a pagar, así que probablemente lo que haya sucedido en este caso, que ha comenzado a pagar hace un tiempo, es por esta modificación también, bueno, y también volver a repetir esto, ¿no? Estamos abiertos a vincularnos con las distintas organizaciones para poder escuchar más problemáticas y que si están vinculados con Juliana y digamos, podemos coordinar reuniones en el caso que sea necesario, porque hay un montón de problemáticas que sin ningún lugar a duda surgen de la escucha, digamos, ¿no? Y un montón de problemas que tal vez nosotros se nos dificulta detectarlo desde este lugar. Probablemente sucede un trabajador o una trabajadora que es una barrera, que no traslade nada, más las dificultades propias del Estado, pero por supuesto que estamos a disposición para el derecho. Me ha parecido muy importante, sobre todo en el caso del ámbito universitario, hay varios profesores, también. Es importante, como docente, como una Leticia, es transmitir este tipo de ética a los estudiantes, nuestras estudiantes. Yo soy la parte práctica de derecho laboral. Vos sabés que es muy, ¿cómo te diría? No sé si es excepcionante, pero sí, muchos estudiantes ya están trabajando en el ámbito privado. No, profe, pero si no hay que registrarlo, hay que ponerlo así, que ponerlo así. Y es una obligación que tenemos como docentes, no solamente transmitir el conocimiento, sino transmitir parte de la ética y decir, no, esto es así. O sea, eso me pareció muy importante, esto de saber cómo hay que registrar a los trabajadores y trabajadoras migrantes, cuáles son los temas. Y te digo que lo voy a tener en cuenta para el próximo semestre, para poder dictarlo correctamente. Gracias. Ahí tenemos otra pregunta. Quería hacer una consulta a Leticia. Ella hablaba de que la migración es un derecho humano. Y además tenemos un librito muy bonito en la Argentina que se llama Constitución Nacional. En su preámbulo habla justamente de la migración y hace referencia a que cualquier persona que quiera habitar en el pueblo argentino. En el 2021 digo, tenemos que tener estas discusiones de que si una persona viene afuera le tenemos que estar cerrando la puerta, poniendo de trabajo. Digo, ¿por qué vos, todos los creo, septiembre, está fallando justamente para que se vayan? Aparte después me quedó pintando algo de esto, de qué pasaría si los migrantes pararan un día. Hay una película muy conocida de que es Días Mexicanos, que hace referencia a esto y después ellos se dan cuenta que si no estamos mexicanos, la economía no funciona. Entonces, bueno,
Bueno, mirá, primero tiene que ver que nuestros países han tenido una transición que tiene que ver con las democracias, en algún momento, los cambios de las políticas democráticas. O sea, a ver, los gobiernos liberales, ya hace un tiempo, vienen extendiéndose en todo el continente, que esos gobiernos liberales también han trabajado fuertemente el tema migratorio. Como los chicos decían recién, cuando se crea la ley pensando en la patria grande. La patria grande, para todos los que estamos acá, y hemos estudiado algo de la patria grande, ya Bolívar hablaba de la patria grande, San Martín nos hablaba de la patria grande. Fíjense, tenemos una historia de construcción de patria grande. Pero cuando arremeten los gobiernos liberales, los gobiernos que llamamos de derecha, se olvidan de la patria grande. Lo que decía recién ahí el compañero cuando hablaba del reclamo de 500 años de olvido, uno empieza a decir, nos olvidamos de la masulla, de la maqueta y de la maruga. Palabras, hechos que hablaban algunos más que uno, más de uno se ha construido en esa cosmología. Nos olvidamos de la cosmología andina y la Constitución. Acuérdense que es interesante, cuando vos referís al preámbulo, todo aquel que quiera vivir en el pueblo, en la tierra argentina, nuestra Constitución en aquel momento fue pensada en un mundo liberal, que aún estábamos saliendo de la colonia, pero no nos hemos descolonizado todavía. Y en nuestros países existe un negacionismo enorme a los pueblos originarios. Hoy por hoy, el país, yo lo observo porque nos interesa en la cátedra, nosotros a esto lo discutimos permanentemente, estamos observando cómo es el proceso de la nueva Constitución chilena. ¿Por qué? Porque en ese contexto de la Constitución chilena se empiezan a debatir esto que se debatieron los compañeros bolivianos cuando hicieron un país plurinacional, reconociendo cada una de las naciones que habitaban el suelo boliviano. Los argentinos no hemos discutido eso. Hicimos un maquillaje con la Constitución del 94, del 1994. Solamente maquillamos el reconocimiento de devolverle las tierras a los pueblos originarios, hicimos un maquillaje. No hay acá una discusión sobre los territorios mapuche, los territorios diaguitas o de las otras comunidades del noroeste argentino. Entonces acá empezamos a pensar que se viene esa nueva lógica. Yo creo que algo de la riqueza que tiene precisamente la movilidad inmigrante es que nos empieza a debatir hacia adentro, hacia la propia sociedad, empieza a debatir qué pensamos para las próximas décadas que vienen. Podemos llegar a pensar nuevamente en la patria grande, pero reconociéndonos como un continente que empieza a descolonizarse de verdad, ¿o no? Ese es un debate, ¿no? Nos interesa debatir sobre esos temas. Bueno, yo creo que en ese sentido Argentina es verdad que tiene situaciones en donde pensar en el migrante está todo bien, pero a veces me jode. ¿Sí? A veces me jode. Esto que hablaba la compañera recién, estigmatizamos, ¿sí? Una de las cosas que pregunté es, entonces ¿cómo fue permeable en la pandemia con el migrante? Ustedes que están más en el tema, ¿fue permeable? ¿Aceptó esto? O sea, alguien se puso a pensar en los migrantes que están hacinados, que viven a lo mejor familias completas en un espacio físico cuando nos tuvimos que aislar. ¿Cómo fue la realidad? ¿Cómo llegaban a fin de mes? ¿Cómo había comida? A pesar de que sabemos que es cierto, Argentina ha crecido en cuanto a conquista de derechos sociales. La Asignación Universal por Hijo creo que debe ser la política pública que más nos va a atravesar, porque es la que más respuesta va a dar. No se puede medir a corto plazo, se tiene que medir a largo plazo. Pero nos tenemos que repensar y dar esos debates.
porque me parece que todavía hacia el interior nos cuesta mucho debatir. Y a mí me parece sumamente interesante que este espacio, que se dé no en la universidad solamente pública, sino que también se dé en la universidad privada. ¿Por qué? Porque la universidad privada también trasciende y toma decisiones. Y por allí también se influye en cierta manera en la sociedad. Nosotros antes de la pandemia tuvimos la posibilidad de tener alumnos extranjeros. Tuvimos alumnos de México, de Bolivia, que transitaron en nuestras aulas, que nos pareció sumamente rico poder hacer esa apertura. Porque también es cierto, no nos podemos encerrar, me parece que es importante todos los espacios, todas las instituciones. Yo, si bien no me preguntaste a mí, Humberto, te voy a contestar. No, pero me hizo pensar la película y, digamos, como para problematizar un poco también lo que vamos diciendo. Me parece que también hay que ponerle algún signo ahí de pregunta, por ahí la idea de, bueno, esto de qué pasaría si un día que no trabajen los migrantes, porque por ahí se puede caer en una cuestión instrumental de decir, che, bueno, hay determinada empatía selectiva, hay determinados migrantes que trabajan bien y otros no, y por ahí el europeo no es migrante, es extranjero, y por ese tipo de migración o determinado migrante de tal país viene con título universitario, entonces con ese generemos ciertos beneficios y por ahí con otros no. Digo, la condición es la condición de persona, digamos, y en eso me parece que el proceso de ANSES es súper interesante, porque no mira, digamos, necesariamente la trayectoria de lo que ha aportado, sí en términos jubilatorios, ¿no? Pero en función de la condición de persona es que accede y me parece que en eso está bueno como para no caer en una instrumentalización de los migrantes. Sí, primero la compañera Yolanda. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los hermanos presentes. Mi nombre es Yolanda Rosso, soy de la Comunidad Boliviana. Hace poco porque represento un poco a la voz de las mujeres inmigrantes. Porque cuando hablamos de migración, no solamente estamos hablando de la tierra que inmigrante. Yo soy hija de inmigrantes, mi padre vivía en la Bolivia en los años 70, y hemos vivido y hemos migrado al menos una tierra desde Argentina, Bolivia y de Bolivia a Argentina. Con los diferentes procesos sociales y políticos que han vivido en nuestros países, en América Latina, con los procesos militares y los procesos de los gobiernos liberales que nos han obligado, que nos han expulsado a irnos de nuestra patria madre, venir a otra patria. Yo siempre decimos que por lo menos las mujeres y los migrantes bolivianos pensamos que siempre pensamos en nuestra otra patria, que consideramos que tenemos dos países, donde estamos nuestros padres y donde nosotros somos obligados a nacer, a través de la nueva constitución del Estado Nacional de Bolivia, nos reconoció nuevamente como hijos nacidos en otro lugar que fuera del territorio boliviano. Y para eso, para nosotros es muy importante la significación de nuestra identidad de nuestra cultura. La significa todo lo que nosotros saberes que nos han transmitido nuestros padres y abuelos, que fueron amigables a la cultura. Pero nosotros, que somos argentinos bolivianos, porque tenemos como esta doble nacionalidad, seguimos siendo inmigrantes en este país que supuestamente no, todos los argentinos, y quizás para nuestros hijos que todavía sufren el flagelo de la migración. Los migrantes latinoamericanos, que nos hermanamos en los países de Latinoamérica, quizá a diferencia de los migrantes europeos, porque mirar de Europa siempre es esa mirada eurocentrista, donde todo lo mejor y la civilización está en Europa. En América no hay civilización y nosotros somos una patria grande, como recién decían, con muchísima civilización, con mucha historia, con mucho conocimiento ancestral, y que es muy importante preservar esas tradiciones. Porque encima, además de ser dos veces migrantes, siempre lo manifiesto, también somos originarios, somos descendientes de inmigrantes, ya sea que tengamos una doble migración. Entonces, para la perspectiva de Mendoza, y esto desde muchos años, militando con los derechos humanos en comunidad,
apareciera que algunos migrantes solamente pueden hacer algunas tareas y son merecedores de algunos derechos. Y eso me parece muy importante, que también se contiene un plan donde van referenciando cada uno de esos derechos que son muchas veces vulnerados por desconocimiento, por falta de accesibilidad, por falta de conocimiento. Porque a veces lo que está en la información, pero es muy difícil que un migrante lo vea. Porque no sabe, o desconoce, o tiene estos miedos. Porque a pesar de que muchos todavía están, todavía no hemos encontrado y a través de comportamiento migrante que nos han estado hablando de esta pandemia, que ha sido difícil para los trabajos de salud, los docentes, y hemos estado acompañando a muchas personas que no sabían que tenían. Después de vivir 50 años en la Argentina, les rechazan a una aplicación médica, después de la pandemia. Estas son cosas que son importantes seguirlas hablando, hablando que además no solamente es la salud, la educación, el acceso a la jubilación de muchas mujeres de mi comunidad que han trabajado durante muchos años conmigo, que les han hecho creer que si ellas reclaman o ellas exigen sus derechos como trabajadoras, las van a despedir y no van a ganar. Entonces, en eso sí hay una doble vulneración y que todavía está presente. Y que lo podamos hablar y que lo podamos decir me parece muy bien. Respondiendo a la señora, tiene razón, seguimos colonizando, vamos a partir. Ahora viene el imperialismo capitalista. Cuando un pueblo chico se levanta, es comunista, extremista, comunista. En donde sea. ¿Por qué? Porque yo a esos hijos, yo vivía en la mina, trabajábamos, reclamábamos, y nos decían esto. Y ahí se metían los pueblos, no sé. Tienen que calmarse y a poco rato están encerrando con los grandes magistrados. Y a eso también hay que tener cuidado porque se va a conseguir. Estados Unidos es el primer terrorista del mundo que hace terrorismo diplomáticamente, mediante el FMI y su agencia que es la OEA. Se mete a los pueblos, les permite ayuda, es como el fisco, y nos prestamos a eso. Les dice que si no existen problemas. Ahora en Bolivia están yendo atrás de ti. En mi caso, yo fui a Buenos Aires en trata de blancos. Y antes de desaparecer mis papeles en el 86, trabajaba en negro. Y me vine aquí a Mendoza, no tenía papeles y el resultado del 90 papeles. Ahora recibo un sueldo mínimo. Esos años trabajados en negro. También quiero remarcarle a usted que, ¿por qué no empadronamos? En Buenos Aires, el empadrón nacional. El empadronamiento de residentes acá en Mendoza. Gracias a nuestra cónsul, estamos haciendo esfuerzos por que ella vaya a el gran ayuda para que se lleve conmigo. Pero aquí en Mendoza no se viste. En Buenos Aires sí. Aquí no. En la municipalidad no sé por qué no hacer eso. Todos los años se tiene que empadronar. Inmigrante le dicen que no está mal. Es que así de radical de acá. Yo antes de hacer un comentario, digo, más allá de que a mí se me pierde un poco cómo es el proceso de la legislación para el empadronamiento, pero tengo entendido que a través del municipio, bueno, claramente hay una mirada política, digamos, si uno piensa en que Tunuyán tiene empadronada más de, no sé si de 300, no sé cuántos días Tunuyán, pero más de 400 migrantes tienen empadronado en el municipio para que puedan acceder al derecho de elegir, en el caso de Guaymallén 11. Entonces digo, hay una mirada política en función, en términos electorales. Me parece que eso es un gran tema para trabajar. Sí, Guaymallén es el también estado más. en cuenta ahí que el empadronamiento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en estos momentos es automático y para llegar a ese empadronamiento y la reforma del Código Electoral en Ciudad de Buenos Aires
ha sido un gran trabajo de las comunidades y las organizaciones, además de una decisión política de las organizaciones migrantes. Entonces, en esto, un poco también tener en cuenta de que depende mucho del empoderamiento y estos procesos de sujetos políticos de las personas migrantes, decir, bueno, a ver, nosotros queremos, como está diciendo usted, nosotros queremos ser empadronados, porque la responsabilidad, y en el marco normativo es la responsabilidad del municipio de salir a empadronar, pero como no se está haciendo, lo estamos viendo en los resultados de los padrones, entonces evidentemente, No le conviene. esa decisión política tiene que ser, digamos, tiene que haber una contradecisión o una contracción de las personas migrantes en este sentido, de decir, bueno, exigir ese derecho. Si les parece, para terminar... No, también, disculpe, para terminar, también quiero demostrar en las fronteras los gendarmes tratan mal a los inmigrantes bolivianos. Nunca a mí me dice, señor, oiga, a señora les hacen desvestir, diciendo que tienen una... Casi no hay máquinas que se intentan saber que tienen que hacer presionar, pasan vergüenza las mujeres. Y también hay la trata de blancos ahí. Hay muchas mujeres que no saben dónde están niños. Eso hay que ver. Gracias. Bueno, Juliana, tengo que agradecer y destacar la labor que hoy has iniciado con el programa integral. También agradecer a la Universidad Massa por la apertura de hoy. En nombre de toda la comunidad boliviana, que es una de las más grandes, sin duda. También agradecer al Centro de Acceso a la Justicia, al CES, Ministerio de Trabajo y otras instituciones que solamente hoy no están presentes, pero sin embargo hemos estado trabajando mano a mano, migración, PAMI, y diferentes municipalidades también, siempre, al igual que ustedes que ahora están presentes, preservando, respetando y difundiendo los derechos humanos, solamente, bueno, derechos humanos universales, la educación, salud, el trabajo y un acceso a la justicia. Bueno, en este sentido, para nosotros este tipo de mesas de trabajo es importante, y precisamente por eso digo que seguramente esta va a ser una de las muchas que vamos a generar, porque es importante integrar a otras instituciones más para que podamos trabajar. Estamos en pleno siglo XXI y no es posible que siga existiendo tantas vulneraciones de derechos como están hablando ahora mis hermanos. Bueno, pasando al otro tema, el tema que hemos vivido recientemente es una clara muestra de que seguimos viviendo discriminación de los migrantes. Y hemos empezado con diferentes organizaciones sociales y también diferentes colectividades, también de otros países, peruanas, colombianas, chilenas, bolivianas. Nos debemos unir todos para pedir el derecho a elegir a nuestros representantes. Si bien en la provincia de Mendoza todavía llegamos a elegir a nuestros concejales, tenemos que avanzar paso a paso posiblemente para llegar a elegir a un intendente y más adelante a un gobernador, diputados y senadores, ¿no? Ya se ha iniciado este trabajo en la Municipalidad de La Valle, que hay una gran apertura por parte del intendente. Precisamente hoy también hay otra reunión con el intendente de Maipú, que también trabaja abiertamente contra la comunidad migrante. Otra de las municipalidades que trabaja y valora el trabajo de los migrantes es San Rafael, en su delegación consular de Santa Rosa. Ellos tienen 1.400. Gran diferencia 11 de Guaymallén. Sí, Gran diferencia. Y Guaymallén es uno de los departamentos más grandes con migrantes bolivianos acá. Trián tiene más de 400, pero realmente es una discriminación política, ¿no? Es una conveniencia política que no toman después por lo que dicen, no les conviene que los migrantes asuman su política.
Gracias una vez más y seguramente nos vamos a encontrar en otros espacios seminarios. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, ahí tenemos, es muy importante el tema y ahora se está poniendo mucho en agenda el tema del empadronamiento y sobre todo acá en Mendoza. Nosotros desde Integrar y desde el programa de acompañamiento migrante celebramos esto. Nos parece que es un proceso muy necesario, siendo que en algún momento también tuvimos un proyecto de ley nacional para el voto migrante, bueno, para cargos nacionales, y por falta de apoyo, de quórum y de decisión política no se llevó a cabo, pero me parece que es una gran instancia que desde la provincia se empiecen a valorar y sobre todo a empezar a debatir en estas instancias. Acá hay una compañera también que quería decir algo y yo creo que también vas a lograr algo de eso. Y me escuchen bien, soy Elizabeth, soy inmigrante boliviana, vivo hace 33 años acá en la provincia de Mendoza, formo parte del grupo de mujeres de la Económica, la Asociación Económica de Julio. Venimos trabajando estos temas, estamos tocando, yo tenía como dos como preguntas y sí, para reflexionar un poco, era sobre el tema de regularización del documento. Nosotros en la comunidad boliviana tenemos una desigualdad a la hora de hacer llegar nuestros datos a migraciones por esto del RADEX. La colectividad boliviana en lugares muy alejados acá de la provincia sufren esta situación de que no cuentan con la parte tecnológica como para entrar al sistema de RADEX. También tienen las dificultades muchas familias que nosotros recogemos territorios muy alejados de acá de la provincia sobre las tasas también, sobre las tasas migratorias. Y el otro tema también era esta parte de la parte política, ser partícipes sujetos a participar políticamente. Nosotros integramos una organización en Guaymallén, que más que está allá en Guaymallén, que también viene trabajando desde el 2009 con esto de que llaman el proyecto de empadronamiento para todos los extranjeros, no solamente para algunos lugares. Lo hemos ampliado este proyecto para que sean todas las colectividades, no solamente la de Bolivia, puedan acceder a formar parte también políticamente, poder también decidir quiénes nos representen. La idea era también contarles un poquito de lo que se está haciendo. El senador Rafael Moyano también presentó un proyecto. Son muchas organizaciones que están, pero actualmente hay 2 ya con números de expedientes que están dentro de la Cámara de Senadores de este proyecto. Y bueno, estamos ahí trabajando desde estas diferentes organizaciones de poder conseguir, y es un tema a debatir justamente cuando hay elecciones, porque después entra y nos olvidamos y volvemos a tocar cuando hay elecciones. Nosotros queremos pedir a las organizaciones que están acá y en todos los lugares que estamos como encontrándonos en esta clase de observatorios, hablar sobre el derecho también político, que nos den la importancia, como lo dice la Constitución, de ser sujetos a derechos políticos también, no solamente sujetos a migrar, como decimos también. Era eso, esos temas. Cortito. Mi nombre es Leonardo, también migrante colombiano, ya con mucho tiempo de residencia acá en Mendoza. Me quedé pensando un poquito en lo que hablaba Carlos en relación con la historia del acceso y de cómo hay un proceso de integración con sus empleados que vienen del sector privado. Me quedé como pensando un poquito en esta idea y decía, bueno, veía el título del conversatorio y hablamos de la perspectiva de las instituciones, ¿no? Que en la descripción general ustedes comentan que me parece muy positivo y muy valioso cómo las instituciones han avanzado políticamente o reglamentariamente en función de reconocer derechos. Un momento político en el que me parece que hay otra mirada, ¿no? Pero creo que a manera de reflexión o de aporte, estaría bueno pensarse un poco también lo que tiene que ver con la cultura institucional y de cómo pequeñas acciones quiero poder implementar al interior de las propias organizaciones, ¿no? Los espacios de reflexión con los empleados o con los servidores públicos. Repensarnos también cuál es el rol del servidor público. Si somos, yo trabajo con el Estado y yo siempre he pensado
como el cambio de la palabra, incluso, ¿no? De funcionario o servidor, significa también una mirada respecto de nuestro trabajo hacia el otro. Cómo recibimos a la persona que viene con nosotros, de cómo atendemos, de cómo brindamos la información, de cómo incluso podemos jugar con ciertos tecnicismos, porque a veces un trámite no se tranca o se trunca o puede llegar a ser mucho más ágil en función de la actitud que pueda tener la persona que recibe la persona que busca el servicio. Entonces, digamos, un poco como la propuesta es, para dejarlo pensando ahí un poco, decir cómo con pequeñas acciones institucionales al interior de la institución, la propia organización, podrían llegar a generar incluso procesos de cambio mucho más grandes o pueden llegar a beneficiar a todos. Eso, yo pensaba un poquito en una experiencia que tuve en Bogotá durante muchos años y se cambió la imagen institucional justamente haciendo el cambio de la palabra de funcionario público a servidor público. Y hubo todo un trabajo de capacitación y de reflexión interna que consiguió, que aporta muchísimo a la manera en cómo nos vinculamos entre quienes hace parte del Estado y quien va a recibir los servicios del Estado, ¿no? A reclamar los derechos a los que tenemos derecho a percibir. Eso. Gracias. Por supuesto que lo tomo y a modo de experiencia para contarles lo difícil que es atravesar esto, y vuelvo a repetir que hay trabajadores y trabajadoras acá. Si nosotros hace un año le preguntábamos a los trabajadores y las trabajadoras qué era la seguridad social, no sabían qué era. Un trabajador de ANSES no sabe lo que es la seguridad social. Sabe que tiene que pedir partida de nacimientos, escanearla, nacimiento formal, pero en el fondo no sabe lo que es la seguridad social. Por supuesto que estamos trabajando esto, como también tratamos de sacar a los trabajadores de las oficinas de la ANSES y de alguna manera, si viven a 2 cuadras de Udai Mendoza, en la calle Eusebio Blanco, tal vez viven en la 4ª sección, en la 5ª sección, y su vínculo es ese trayecto y su entorno social. Nosotros también tratamos de, en estos operativos territoriales que hacemos, tratar de ir rotando el personal para que también sepan qué es un puesto en Malargüe o qué es. Bueno, son trabajos sin ningún lugar a dudas que el Estado necesita un cambio en todos los lugares, ¿no? Javier, seguramente, de la justicia seguramente se requiere lo mismo, pero a mí me parece muy grave, digamos, desde la seguridad social, porque justamente, ¿no? Por el rol que cumplimos, la verdad es que existe ese bache. Después de todos los avances, porque yo le decía, el decreto 840 del 2020 es bastante interesante, sucede en medio de una pandemia cuando estábamos apagando el incendio, como decimos nosotros, ¿no? Ingreso familiar de emergencia, TP, bono salud, tomando algunas políticas de emergencia y paliativas en el tiempo de pandemia, también se avanzó en términos de derechos. Así que, sí, paralelamente, yo creo que la magia está en no descansar, ¿no? Y pensar que, nada, necesitamos ponerle todo el tiempo quienes somos funcionarios para generar avances en todos los sentidos. Uno poniendo el granito de arena se puede lograr muchas cosas, pero la cuestión es que no hay unión. Cada uno tira por su lado y no tira para las personas que realmente lo necesitan. Es como vos decís, están en una burbuja y no salen de esa burbuja. Pero es la responsabilidad también de los funcionarios, ¿no? Trabajar en hacer empatizar. Yo creo que, digo, soy un soñador, digamos, y creo que ha sucedido, digamos, ¿no? Al menos tengo alguna experiencia con trabajadores o trabajadoras que tenían una antipatía importantísima, ¿no? Y con reflexión, con formación, con esto, ¿no? Salir, porque digo, muchas veces es esto, es despertar la empatía, ¿no? Decir, che, mirá, que viene tal persona, pero fíjate en las condiciones en las que vive, y cuando ve las condiciones, por ahí se despierta esa empatía, ¿no? Entonces, por eso lo digo, ¿no? Hay que avanzar en términos de hecho, hay que avanzar en todo, pero también hay una gran revolución para dar hacia dentro del Estado. Falta. Bueno, vamos a hacer la lista de los que quedan, porque todos me hacen así como para cerrar. Yami, re cortito, y después le damos la palabra para terminar al decano de la facultad, Martín Cremaes, ¿sí? Sería que ya por la parte de lo que estamos hablando de contacto de la de confirmación. Además, lo que podría que en 2013, en Colombia vos estás vendiendo y vos pasas por la calle y dices, digamos que en 50 te lo consigo. Ahí estamos hablando de eso. No llega aquí cuando. Bueno, sí, no lo sé, la pandemia cambió eso. Lo hacemos mejor. ¿Qué pasó con la pandemia? La necesidad de todo lo que es la cantidad
mucho más porque somos comerciantes, porque vivimos de la obra como si fuera que tiene, estamos en esta empresa generalmente. Está aquí, si nos enfermáis, no lo la pandemia me ayudó a repensar. Cuando salgo ya por saber lo que pasó la pandemia, hoy en no sé, se le explica todo. Ya te atiende el tiempo, buscando una solución calma. Pero mira nomás lo que le cambió la mentalidad. Simplemente un vendedor que tiene más empatía con el que está haciendo allí. Y esa empatía tiene que ser general, ¿no? Tanto en instituciones de contratación, con solamente el hecho de saludar. Cuando no llego a decir, buenos días, buenas tardes, no me contesto, estoy haciendo rápido. Sí, Porque eso viene de esa es la educación. de la familia, de la educación. Y alguien dijo, no recuerdo quién, desde la casa viene la educación. Y se le plantea en esta institución. Y vale la pena la bendiga, estoy aquí. Pero ¿qué pasa? Privada pública, ¿qué es la privada? Ay, no, entiendo. La pública sí, no somos iguales. Nosotros los meses, todos somos iguales. Sea pública, privada, lo ideal es que seamos iguales todos. Que nos vean, que nos miren que no somos diferentes. Todos somos iguales. Y siempre pedimos esa empatía. Solamente. Gracias. Martín. Queremos felicitar a todos los que dan todos los referentes de distintas organizaciones. Es importante el tipo de vínculos. Me parece muy importante. Son súper efectivas. Evidentemente, el espacio nos quedó chico. Teníamos otra idea respecto a este conversatorio. Y es muy importante destacar que en la universidad no solo se fomenta lo que es propiamente la función académica, sino también la investigación y sobre todo la extensión de lo que se está trabajando. Así que por eso es importante que el próximo encuentro que se repita, participen más estudiantes. Veía que circulaba un folletito justamente para asesoramiento. Nosotros también tenemos un centro de asesoramiento jurídico que está a cargo de la carrera de abogacía, donde participan docentes y estudiantes, y la idea es poder también justamente hacer conocer estos servicios y vincular más la universidad, aunque sea privada, con el medio. Así que bueno, espero que sea el principio de un largo recorrido. Bueno, muchísimas gracias. También a los expositores, Javier, Leticia, Carlos, Gonzalo. Muchísimas gracias y bueno, nos veremos la próxima. Gracias. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, te presento a Nelly. Ah, ¿qué tal, Nelly? Ah, muy bien, hace poquito. Ah, ella reta mejor. Dale, sí, bueno, sí que lo tiene. 12 y 1. 38, 108. Mandame un pasaje y te agendo. ¿Ah? Dale. Dale, sí, entiendo. Pero bueno, a veces no, y tenemos, bueno, ahora estamos al 14. Así que sí, ¿ya sé cuánto estás? Ah, bueno, bueno, sí, ya. Una chica que estaba esperando la Estaba para retirar. Sí, retirarle ella, le pasa a los chicos que todavía no estaban. No días más, tendré que volver, capaz que se lo digo. Muchas gracias por esto. Muchísimas gracias por esta mano porque ayudó muchísimo para que llegar.
Muchas gracias. Bueno, Patricia. Hola, ¿cómo te va? Yo trabajo con ahora. Estamos armando una cosita. Voy a pasar algo. Hoy me llegó como... O sea, como que hacías una charla Lo que creo que te das cuenta es que cuando vos te sumás, estás a la vez. una cosa que me parecía. Es como una, claro, te da como una visión. A la paz. Y yo sabía que era, estábamos en un mensaje privado, como que todo tipo de contacto Que les avisás que vos intervenís en esa charla. Y la verdad que por ahí salen un plomazo, pero por ahí salen cosas. No, pero bueno, a mí me gusta mucho una. No sé si lo escuchaba, Lucía Dahmer, que es peruana, acá y de Chile. Y la otra vez también. ¿Cómo que lo escuchás? Marco Minami está haciendo unos podcasts, por ejemplo, que están muy buenos, de la gira con perspectiva, son interesantes. Está más enfocado en la campaña ahora, claro, que le queda un poquito, pero también quería que me encanta. Yo lo he entrevistado 3, 4 veces. Y de hecho yo creo que bueno, pero viene contradictoria. Yo creo que es más reconocido fuera acá. Pero bueno, en Chile se viene algo interesante. Y acá se está midiendo mucho, boludo. O sea, la derecha se está polarizando. Se está polarizando y también con todo, o sea, con los sectores empresarios, con los medios, con todo eso. Pero la Constitución es una querida. Y con la presidencia con Elisa Lancón. Y no quería entrevistamos a un constituyente. Socialdemócrata, interesante. Vamos a seguir viaje. ¿Cómo anda usted bien? Ya poquito, hace una semana. Pero como si después no pasara nada, digamos, ¿no? Como No, bueno, pero como salimos de esa locura y enfocamos, ¿sabes qué? Voy a hablar más de y decía, loco, cada vez por el gusto. Y le decía, cada vez las campañas sirven para mí. Digamos, si hoy aquí